Buenos días, mi nombre es Juan Diego Campos Rea y hoy les voy a explicar sobre la base de datos en MongoDB. Lo primero es que vamos a entrar a MongoDB Atlas. Luego de haber iniciado sección, o sea desde la página principal, nos manda a esta página, a este inicio, donde tenemos la base de datos, el desarrollo de la base de datos, el clúster, y todo. Vamos a ver lo que es la creación de la base de datos, el acceso al network, o sea, el acceso ¿qué? Al navegador y el acceso a la base de datos. Como pueden verlo, yo ya lo he creado, pero les voy a explicar más o menos cómo hice la creación. Entonces, yo entré aquí al clúster, o sea, para crear un clúster. Después de eso, o sea, ese clúster que creé, fue dedicado, o sea, pues a mí me parecía gratis, así como este. Ya te muestro un poquito más. Me parecía un clúster así. Entonces, cuando le damos en crear clúster, nos pedía, por ejemplo, nos pedía lo que era el nombre del clúster, nos pedía una contraseña y un acceso a un NIT, o sea, un NIT en el que tú tienes que entrar para otra. O sea, por ejemplo, voy a entrar a la página de inicio y les voy a mostrar lo que yo hice. Lo que pasa aquí es esto. Mira, por ejemplo aquí, yo creé el clúster llamado videojuego. Por ejemplo, aquí me pedía una clave. Esa clave se la di. Entonces, después de eso que pide la clave, nos pide un ID. Ese ID lo activé como acceso libre para cualquier computador, o sea, lo puedo ir desde cualquier punto. Pero ese ID se corrige desde acá, o sea, cuando creas el clúster, ese clúster te va a dar un ID que él trae, o sea, eso ya es por defecto, que lo trae por defecto, pero ese solo lo va a servir desde un servidor, o sea, un computador. Entonces tenemos que entrar a Network Assets aquí. Después de eso tenemos que crear un NID, o sea, creamos aquí, agregamos un ID y que eso fue lo que hice, o sea, para un acceso libre para cualquier servidor. Luego de eso tenemos la base de datos, o sea, la de videojuego que yo agregué y todo eso. En el mismo clúster te dan lo que es, este es el servidor de MongoDB, o sea, esto es lo que te dan, esa es la clave que yo puse para entrar a MongoDB. Entonces, ya que después de haber creado el clúster, el servidor y haber creado la base de datos con el nombre, nos vamos a MongoDB Compass. Listo, ya que tenemos aquí a MongoDB Compass, en el mismo clúster que se creó, vamos a ingresar lo que teníamos aquí. Vamos a ingresar el servidor que nos pide, que es el ID. Recuerden que aquí aparece es la clave, entonces usted solo lo cambia por la clave que puso, más no le vaya a poner la clave normal, o sea, es la clave que se puso. Bueno, después de eso, aquí tenemos la base de datos ya creada en ese clúster. Entonces, aquí por ejemplo tenemos la colección de datos que las importamos. Entonces, si, mira, se importó así, de esta manera. Se importó desde la manera así. Aquí ya tengo todo esto. Esta es la colección de datos de armas. Es de un videojuego, como les digo. Esta es la de armas. Esto es viene desde el código JSON. Entonces, lo único que hizo fue seleccionarlo y entonces me apareció aquí. Entonces, ¿qué te aparece aquí? Son las colecciones de base de datos. Todos ya especificados. Por ejemplo, aparece need, que las armas es un array, que esto es un object, que son bastantes cosas. Por ejemplo, el ID, que es un objeto y todo esto. También tenemos, por ejemplo, los objetos. Es una colección de datos ¿de qué? De objetos del juego. O sea, por ejemplo, aquí tenemos el nombre, arco a madera, todo se colecciona aquí, solo en carpetas. Por ejemplo, aquí tenemos un array.
Así todo se hizo, o sea, desde la parte de la base de datos, entré a MongoDB, creé un ID, creé una clave, creé, digamos que se podría decir que esa colección de datos, el nombre fue un videojuego, así fue como le puse, pero se puede poner otro nombre. Y también el acceso a la red, se podría decir así, también el ID, también lo modifiqué para que se pudiera entrar desde cualquier parte. Vale, muchas gracias por su atención.